de tener siempre presente a Dios en el corazón y la mente. Vosotros sabéis que el primer mandamiento escrito es un compromiso con Dios, un compromiso donde no hay partes oscuras, sino que uno tiene que entrar por entero para amar a Dios. El primer mandamiento es: amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma. Es decir, aquí no hay reservas ningunas. Este salmo es uno de los salmos que está fundamentando a Israel su fidelidad con Dios. En el salmo dice que los dioses de las naciones tienen boca y no hablan, tienen oídos y no oyen. La Biblia dice que ellos tienen que ser llevados en altas porque ellos tienen piernas y no andan. Semejantes a ellos son todos aquellos que en ellos confían. Pero dice este salmo, dice: oh Jehová, eterno es tu nombre, tu memoria es de generación en generación. Hay un salmo que es muy parecido, que es otro de los salmos pactados con Dios, que es el Salmo 102, donde dice: mas Jehová, tu nombre permanecerá para siempre y tu memoria será de generación en generación. Si os habéis dado cuenta, son salmos prácticamente idénticos, pero que están escritos en distintos tiempos y en distintas generaciones. Me gustaría empezar a hablar sobre que Dios no es una opción que nosotros podamos tomarla de vez en cuando en distintas generaciones. Dios no es una opción, Dios es una necesidad imperante en el corazón. Porque cuando nosotros creemos que Dios es una opción, la tomamos y la dejamos cuando queremos. Nos acercamos a Dios y nos alejamos cuando nos da la gana. Pero cuando entendemos que hay cosas que son reemplazables, que se pueden sustituir por cualquier cosa, no tiene importancia. Pero hay cosas que son irreemplazables, insustituibles. Y una de ellas es nuestra relación con Dios. Nuestra relación con Dios siempre tiene que estar presente. El escritor dijo: oh Jehová, tu nombre es grande, eterno es tu nombre, tu memoria es de generación en generación. Los que escribieron esto están recordando de que a Dios siempre hay que tenerlo presente. Amén. Pero no solamente estos lo hacían, sino que todo aquel que nacía en una casa judía, desde que nacía, antes de nacer ya había un nombre programado con un propósito divino para él. Los nombres se elegían, y cuando se elegían los nombres era porque en la esperanza de la bienaventuranza había un deseo por parte paterna y materna de que los hijos cumplirían con el propósito divino de Dios. Es decir, antes de nacer, la memoria de Dios que estaba presente. Pero cuando ellos nacían a los 8 días, eran llevados al templo, se hacía la ley de la circuncisión, se recordaba el pacto con Abraham, y al recordar el pacto con Abraham, se tenía presente a Dios siempre, recordando que lo que había sido pactado miles de años anteriormente, seguían estando presente y siguen estando presentes todavía en el día de hoy. Presentar a Dios a los niños en el 8º día y presentarlos y hacerles una marca para que cuando los niños, cada vez que se mirarían, estamos entre hombres, recordarían que había una marca escrita, un pacto, el cual no podían olvidar. Pero escuchar, con 5 años de edad, un niño tenía que empezar a conocer la ley. No solamente a conocer la ley escrita, sino también la ley oral, pero todavía mucho más. La ley escrita y la ley oral la tenían que interpretar. Es decir, que con 5 años tenían que desarrollar lo que habían aprendido, lo que habían leído, lo que habían escuchado. 5 años nada más, conocedores de toda la ley y capaces de recitarla de memoria. A los 12 años de edad, escucha, los tenían que presentar delante del templo y a ellos se les llamaba los Brit Bar Mitzvah. Y cuando se hacía esta ceremonia, a los 12 años se les reconocía como responsable de sus actos y empezaban a celebrar todas las instituciones de la ley y todas las fiestas religiosas. La vida del judío estaba enterrada en sí, en entender a Dios y conocerlo
aunque los de fuera no me conocen, los de cerca, y de lo que el muchacho es bajo, hombre, aunque esté rico, calvico, es buena persona, hombre. Luego está el yo que yo me creo, y ese yo es muy peligroso. ¿Verdad? Porque la Biblia dice: ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piensa de sí mismo con cordura conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Hay veces que yo me veo y me creo lo que yo no soy, pero hay un yo que no falla, el yo que conoce a Dios. Y cuando Dios conoce un yo personal en tu persona, hombre, no pretendemos que el ojo de Jehová no lo vea. Si subimos a los cielos, allí está Él. Si bajamos a la tierra, allí está Él. Si bajamos a las profundidades del cielo, allí está Él. Dios siempre presente. Yo voy a ir diciendo cosas. Con Dios todo, sin Dios nada. Amén. Lo voy a mejorar. Con Dios todo. Y no voy a decir sin Dios nada. Sin Dios nada bueno. Amén. Porque si sería sin Dios nada, apaga y vámonos, porque no habría resurrección, no habría infierno, no habría nada. Sin pena y sin gloria. No estaría mal el asunto. Pero no puedo decir sin Dios, con Dios todo, sin Dios nada. Tengo que decir que con Dios el cielo, con Dios la herencia, con Dios con herederos del reino de la gracia, con Dios la bendición asegurada. Pero sin Dios también el infierno, sin Dios también el gusano que pica, que no muere, sin Dios la llama que nunca se apaga, sin Dios hermano no hay esperanza. Pero qué bueno que tenemos un Dios grande, santo, bueno, que Él está con nosotros siempre. ¿Cuánto dicen aleluya? Un fuerte gloria a Dios. Israel hizo un pacto, Santo. el pacto de fidelidad. El Señor se presenta a Moisés y le dice: así digas a la casa de Israel, te presentarás con mi nombre con Jehová, y este nombre será eterno por los siglos de los siglos. Diles que yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Es decir, que tenía que estar el nombre de Dios presente siempre. Mirad, que entro ya en la plática, que estáis bajitos, estáis más de bajos. Mira, cuando un judío, toda la vida de un judío se relacionaba en torno a Dios, se ponía en el tariz el manto de la oración cuando se iba a orar, y en cada uno de los extremos tenía la ley escrita. Ellos subían en la oración, se ponían en el tariz y empezaban a orar, y lo hacían en representación de Dios y respeto. Se ponen la kippah, cosa que en la iglesia primitiva no existía. Eso es un modernismo de hoy en día, y de algunos que quieren ser judíos siendo gitanos y se ponen un tarí, se ponen ahí la kippah y dicen que son descendientes de Abraham, que son de Israel, y hacen enseñar respeto por no tocar a avergonzar el nombre del Señor. Pero es que también en su casa tienen una caja que le pone un pergamino, y en cada uno de los pergaminos lo ponen los murales y ahí está la ley escrita. Pero cuando ellos van a comer tienen las leyes dietéticas donde solamente pueden consumir unos ciertos alimentos, y para cada uno de los alimentos tienen que usar unos utensilios. Es decir, que toda la vida de un judío estaba representando a Dios. Los utensilios, la casa, el marco, la ley escrita, el tariz, los mandamientos escritos, todo estaba sumergido en reconocer y entender que Dios es el único Dios verdadero. Sin embargo, a pesar de todo esto y mucho más, y habiendo hecho sus votos delante del Señor, Israel, dice la Biblia, que se olvidó. Y se olvidó de tal manera Israel, que dice el libro de Jeremías capítulo 3, verso 6, ¿has visto lo que ha hecho Israel, el infiel? Se ha ido detrás de todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, allí se prostituye. Libro de Números capítulo 25 dice: moraba Israel en Sití, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales le invitaron al todo el pueblo a sus sacrificios de los
Santo es Dios. Muy bueno. Generación con conciencia. Porque es un grupo de personas que se han unido activamente por cambiar los problemas sociales, medioambientales, éticos y morales. Pero ¿qué ética ni qué nada? Si está corrompida esta sociedad. Si los únicos que nos conservamos somos nosotros y porque estamos todos los días aquí adorando el nombre de Dios. Porque Dios lo tenemos presente. Amén. Porque se ha hecho parte de nosotros. Porque cada día entiendo más cuando dijo David, a pesar de ser como soy. Porque cuando me miro veo cuando no es como soy. Digo, Señor, ¿cómo es posible que siendo como soy, tú me hayas afectado? Si hay algo que tengo presente y tengo seguro, y que ahí no voy a fallar en nada, es que, hermano, siendo como soy, yo estaría completamente condenado. Pero usted también estaría condenado siendo como es. Porque todos por la gracia de Dios y por su misericordia. Señor, siendo como soy, es imposible que me salve, dijo alguien. Pero atención, es tan grande y su gracia y su misericordia, que siendo en tu pasar, es imposible que me pierda. Santo. ¿Cuántas veces hemos caído, pero Dios ha extendido su mano? ¿Cuántas veces ha tenido misericordia el Señor de nosotros? Si estamos aquí por Él. Amén. De lo poco que sé, estoy completamente seguro de algo. Sin Él estaría perdido. Amén. Él no vendríamos, no seríamos nada. Claro. Le llaman a esta generación de conciencia. Pero ¿qué conciencia? Si enciendes la tele y hace poquito tiempo, escucha, le han pegado una paliza a un hombre de 70 años ahí en el pueblo ese, en Torre Pacheco, no sé cómo se llama. Le han pegado una paliza, si cualquiera que pasemos nosotros por ahí, o siendo cristianos, maldiciones no le echaríamos, pero a deseos no los comíamos. Por pegar a un hombre con 70 años, hombre. Verdad. Porque a nosotros nos gustan los abusos. Pero que no es eso, que ha ido un magrebí llamado un móvil y había dos paisanos que estaban por ahí, que estaban chupados, a gusto, y le han cogido y le han hecho el mataleón. ¡Hora y media! ¡Suéltalo, por favor! Y no lo han soltado. Ha venido la ambulancia, un montón de rato para reanimarlo, y no han podido reanimarlo. Se lo han cargado. Pero lo peor de eso no es eso, son los comentarios. Los comentarios de las redes sociales que dicen uno menos, un problema menos. Enhorabuena por el policía que le den una medalla y lo decore. ¿Tú te das cuenta? Si en Canarias habrán prendido fuego rociado con gasolina a una niña y la han prendido fuego. ¿Qué generación muere y qué generación nada? Si la Biblia dice que esto no es extraño, escucha, si lo dice capítulo 3 de segunda de Timoteo, también debes saber esto, que los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, vacilantes, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, intragables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, simpáticos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero real la eficacia de ella. Esa es la generación con la que estamos viviendo. Esa es la generación. Una generación contra natura. Una generación tan mala Sí, Señor. que voy a decir algo, hasta en nuestro propio pueblo está aconteciendo ya, Calé. No voy a decir dónde, pero en Navarra, una sobrina de un predicador, siendo niña, dice que quiere ser niño. Y los padres no pueden hacer nada porque los servicios sociales le dan toda la razón con 16 años. ¿Habéis escuchado nuestro pueblo? Os voy a decir más, que en nuestras iglesias, que yo lo conozco de cerca, una niña y a su madre y a su padre diciéndole que no le gustan los niños, que le gustan las chicas. Padre, vámonos. Esa es la generación que estamos viviendo hoy y que las influencias están haciendo bella porque están sacando
compromiso, Tengo un compromiso. Israel dijo, hay un salmo que dice, el 137 dice, algo así dice, a ver si lo encuentro. Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza y mi lengua se pega a tu palabra. Hay otra versión que dice, se echa una maldición, Israel se echa una maldición. En otra versión dice en un lenguaje más actualizado, dice, si yo llegas a olvidarme de ti, mi mano se me seque, que me corten la lengua, si por estar yo alegre deje de pensar en ti. Si por estar alegre dejo de pensar en ti. Vuelvo a repetir, que la lengua en la mano se me seque y la lengua me corte, si por estar alegre dejo de pensar en ti. Ahí cuando está alegre alguien, o cuando es un día de alegría, que poco se acuerda de Dios. Cuando vienen días alegres, que poco nos acordamos de Dios, nos acordamos cuando todo pasa. No tenemos a Dios presente siempre. A Dios hay que tenerlo sabiendo que Él está arriba, pero está abajo. Pero no solamente está abajo, la Biblia dice así como Jerusalén tiene montes alrededor, así acampa Jehová alrededor de los que le temen y les defienden. Está arriba porque el cielo es su trono, está abajo porque la tierra se le estrada de sus pies, está alrededor porque como Jerusalén tiene montes alrededor, así acampa Jehová alrededor de los que le temen. Pero dijo David, el Señor es mi retaguardia, Él va adelante, va detrás, está arriba, está abajo. Y dice el apóstol Pablo, no ignoráis que soy templo del Espíritu Santo y que no soy vuestro, soy de Dios. Cuando nadie te mete de Dios. Amén. Cuando nadie te mete de Dios, te ve Dios. ¿Te crees que no es suficiente eso? Mira, yo termino porque lo que tenía que compartir ha sido un básico y muy simple. Somos distintos a los de fuera. Somos distintos a los que nos observan. Los del mundo, cuando nos ven a nosotros, no nos pueden apreciar. La Biblia dice, por causa de mí seréis aborrecidos todo el tiempo. Para que la cosa vaya bien, cuando te ven los del mundo, tienen que aborrecerte. Se le tienen que poner los pelos de gallina. Algo tiene que acontecer, porque el mundo no te puede ver. Y en medio de esta sociedad tan mala, donde el 39 o el 40% de los habitantes de España están considerados ateos, agnósticos o no religiosos, y ese 39-40% está basado en el 60% de los mayores de 14 y los menores de 45, lo cual quiere decir que este 7, el 60%, el 40%, el 80% de la población española no cree en Dios. Es atea, es agnóstica, no creen en nada. Y ellos se creen sabios e inteligentes porque lo ven a nosotros encerrados por cuatro paredes a nombrar el nombre de Dios. Se creen sabios, pero la Biblia dice el necio en su corazón, no hay Dios. Eso dice el necio, pero no voy a decir algo. ¿Sabes que las estadísticas de vida de los ateos a los creyentes es de 4 años menos que nosotros los que creemos? 4 años menos, se mueren antes. ¿Sabes que los ateos, la estadística de suicidio en los países nórdicos le han rayado la tasa de mortalidad por encima incluso de muchos accidentes? ¡Se quita la vida! Y por si fuera poco, cuando ellos tienen un percance y sufrimiento, una despedida de un ser querido, no tienen solución, no tienen respuesta, no tienen alternativa, no tienen esperanza. Pero sin embargo nosotros, aunque hay cosas que no las entendemos, aquí en la tierra humanamente sabemos algo, que el que ha creído en el Hijo, cuando has creído en el cielo, cuando has creído en la gracia, entiendes algo, que sin Dios no hay tierra ni esperanza, no hay pan, no hay nada, pero con Él lo tenemos todo. Santo. Los
embargo yo a menudo sueño con ello. Bien. Y en el calendario de mi vida no digo un día más sin verte, digo un día menos para estar contigo. ¡Santo! Hermanos, aquí la tierra no puedo, pero la bendita esperanza no me la va a quitar nadie. ¡Claro! En los sueños, los abrazo, los beso, los requiero. No tienen comparación de nada, no se puede explicar con lo que nos espera. Termino diciéndote, mira, dicen que en el mundo hay 7 maravillas: las pirámides de Giza, la tumba de Basornero, los jardines colgantes del rey de Babilonia, el faro de Alejandría, el sepulcro de Artemisa, un montón de maravillas. Cada una de ellas se ha caído abajo, porque todo lo que hace el hombre se viene abajo. Pero atención, Dios en 6 días ha hecho el cielo, la tierra, las constelaciones, los planetas, las plantas, las semillas, los animales. Y dice en el libro de Juan capítulo 4: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Hace 2000 años que se ha ido a preparar lugar. ¡Qué lugar más grande! ¡Qué lugar más bueno! Lo que Dios tiene preparado para los que le aman. ¡Aleluya! ¡Santo! ¿Quieres ser cristiano? ¿Quieres ser aleluya? ¿Crees que merece la pena ser ateo? Te mueres antes, ¿eh? ¿Merece la pena ser ateo? Que no hay respuesta, ni solución, ni esperanza. Alguien dijo que sin Dios en el mundo es como estar sin propósito. Si no hay propósito, no hay sentido. Claro. Y sin sentido tampoco hay esperanza. Cuando a Dios se saca de un lugar, de una iglesia, de una vida, de una familia, esa iglesia o esa vida está hundida. Voy a deciros algo que termino. Lo primero que necesitamos es tenerlo a Él siempre presente. ¡Oh Jehová, cuán grande es tu nombre! Tu memoria de generación en generación. Hay un verso que dice: fui hallado por los que no me buscaban y fui encontrado por los que no preguntaban por mí. Pero en cuanto a ti, Israel, todo el tiempo estuve extendiendo mis manos hacia un pueblo corrupto y incrédulo. Te voy a decir algo: ¿cuántas veces el Señor me tiene que estar extendiendo las manos por un consejo de alguien que vaya al culto, por una palabra que te diga el evangelio que está extendiendo la mano a Dios? ¿Cuándo la vas a cenar? ¿Cuándo la vas a coger? ¿Cuándo la vas a recibir? ¡Recíbela! Aleluya. Todo el tiempo siendo el mismo, hijo. Te amo, Dios. Y no cambiamos. Como a Israel el Señor le ha dado oportunidad, a nosotros también nos la da y nos sigue amando. ¿A que no crees que Dios te ama? ¿Lo dudas? Ellos dicen, el Señor le dice: porque yo os amé. Y ellos dijeron: ¿en qué nos amaste a nosotros? Y dice el Señor a Israel: ¿no fue tu hermano Esaú? Y aborrecía a Esaú y escogía a Jacob. Está recordando lo que el Señor ha hecho, diciéndole a uno en medio de otro. Y dice el Señor: el Hijo honra al Padre, el siervo a su Señor. Si yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Sí, Señor. Sí, Señor. La mejor manera para recordarle al Señor que le sigue manteniendo el juramento de fidelidad es tener una conciencia limpia. Acostarte